Cuba es famosa por sus playas, las colas y, entre otras cosas más, por la belleza y el buen físico de sus habitantes. Y es que hay algo que se ha vuelto popular en Cuba y son los gimnasios. Cada vez es mayor la cantidad de personas que van, principalmente jóvenes. Pero ¿cómo hace la gente para poder estar en forma en un país como Cuba, donde los alimentos más básicos escasean? Como el huevo, que cuando aparece un cartón cuesta más de un salario mínimo mensual. Y vamos a llegar más allá porque en Cuba se practica el fisiculturismo. No con las condiciones que se hace en otros países, pero te parecerá interesante cómo funciona en Cuba. ¿Cuáles son los límites? ¿Solamente subir de peso para verse bien? ¿O ponerse como Vladislava? Que si te dice que hoy duermes en el piso, no creo que haya mucho que puedas hacer. Así que prepárate que vamos a empezar aquí y vamos a terminar en las competencias. En este video participarán algunos campeones de fisiculturismo de Cuba. Apenas puede hacer dieta. Principalmente respetar su entrenamiento y la alimentación después de entrenar. Al cubano siempre le ha gustado verse bien. No solo vestir bien, también físicamente. Pero no crean que la furia del fitness en Cuba lleva mucho tiempo. No hace ni 20 años en La Habana había muy pocos gimnasios, y no por falta de dinero, sino por el control del Estado. Echando el casete un poco más para atrás, incluso esto era mal visto, como los pantalones apretados, como el pelo largo en los hombres, como escuchar a John Lennon. Todo eso cambió. La necesidad hace cambiar la manera de pensar. Hoy en Cuba te encuentras un gimnasio donde sea. Mejor o peor. Más caro o más barato. Más lleno o más vacío. Los precios normales, por así decirlo, están entre los 700 u 800 pesos. Esto sería poco más de $3 mensuales al tipo de cambio actual, sin entrenador. Y de esto van a ver más adelante porque vamos a hablar con personas especializadas. Los gimnasios se pueden encontrar más baratos, unos pocos, y extremadamente caros para el salario de un cubano. Entre los 3.000 y 7.000 pesos mensuales, siendo el salario promedio en Cuba de unos 3.200. Lo normal es que sea la cantidad y la calidad del equipamiento lo que defina el precio, pero no siempre pasa así. Algunos se ubican en parqueos, antiguas naves tipo almacén o espacios similares arrendados al Estado. El dueño del gimnasio corre con los gastos de reparación del local. Muchos otros tantos se montan en casas particulares. El diario cuesta entre 50 y 100 pesos, dependiendo de la calidad del gimnasio. El negocio es bueno y la competencia comienza a crecer. Cada uno trata de ofrecer servicios de mejor calidad. La gente va a los gimnasios por diferentes razones: rehabilitación, bajar de peso, subir de peso. Todo se reduce a estar bien y verse bien. El proceso claramente no es de un día para otro. Vamos a hablar con los que saben. El cambio físico es según el cuerpo de la persona, ¿entiendes? La persona puede venir con un cuerpo, no sé, quizá un poquito gordito, delgado, y según puede preguntar al mismo entrenador si hay que le dé ejemplo para bajar de peso, para aumentar la masa muscular, botar un poco el líquido. Es según también el físico de la persona. Yo vi cambios más o menos en mí a los ya 4, 5, 6 meses ya empecé a verme el cambio, ¿entiendes? Yo sí era una persona delgada. Ya al cabo del tiempo, más o menos de los 5 o 6 meses, fue que yo vine más o menos a aumentar un poco de peso. Hay varios suplementos, ¿no? Está la creatina, glutamina,
aminoácidos. Mucha gente que no cree, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tomas miel y la miel te da gran energía. Te da, aparte de dar energía, te ayuda a subir un poquito de peso más rápido, entrenas más fuerte, ¿entiendes? Y hay varios, pero la creatina y glutamina y el aminoácido es lo que más la gente así más o menos utiliza. Competí ya hace años atrás. Yo fui 3 veces campeón nacional de fisiculturismo en la división de más de 90 kilogramos. Con mucho sacrificio, porque esto lleva sacrificio, ¿entiendes? Lleva dedicación. Yo a veces apenas podía hacer dieta, porque no estaban las condiciones, ¿entiendes? Ahora hay menos condiciones, pero bueno. Ahmed dejó las competencias hace unos años atrás. Un proceso riguroso que exige consagrarse a ese estilo de vida. Vamos a ver más adelante cómo son estas competencias y el proceso de preparación, el antes y el después. Nolan, campeón nacional de Men's Physique del año anterior y principal aspirante al trofeo este año también. Mi nombre es Nolan Dennison, tengo 23 años. El tiempo y la dedicación dan resultados, y nadie sabe hasta dónde puede llegar si no se prueba a sí mismo. ¿Cuánto tiempo lleva Nolan? 6 años. Sí. Actualmente tengo 18 pulgadas y 2 rayas de brazo. Con respecto al cambio físico que se hace en competencia, o sea, no puedes competir con la misma medida que estás en off-season. La demás off-season, que es la que estamos ahora. En competencia imagino que bajaría 17 y medio, 17 y 3 rayas si acaso. Bueno, en esta etapa de off-season nosotros nos alimentamos con, altas cantidades de calorías para crear una dieta hipercalórica para poder crear más masa muscular, crear más músculo, tener más peso corporal. 300 gramos, 400 gramos de arroz por comida, o sea, se mide en una pesa y tal. Y eso es lo que como por cada comida, más la proteína que haya, que es un poco escasa, pero bueno. Unas semanas antes de la competencia, el cambio físico es radical e impresionante. La dieta alimenticia, siendo la comida una de las cosas que más afecta a Cuba, es muy estricta. Pero antes de llegar ahí, veamos algo diferente. Otra modalidad de ejercicios que empieza a ganar sus adeptos en Cuba es el CrossFit. Las condiciones para entrenar son otras y el entrenamiento también es otro. Veamos en qué consiste. ¿En qué consiste el CrossFit? Repeticiones for time, por tiempo, ¿ok? En base de la fatiga muscular, trabajar en base a eso. El cambio físico depende la alimentación, depende lo que quiera lograr esa persona, también en el tipo de vida que tenga, ¿me entiendes? Todo está en dependencia de eso. 3 meses aproximadamente, o 4 meses. Errores comunes: trasnochar, tomar, no descansar las 8 horas necesarias en el día, ¿ya? El descanso adecuado tampoco. Una pregunta curiosa: ¿quiénes van más a los gimnasios, los hombres o las mujeres? Más mujeres que hombres. Lo que pasa es las mujeres que quieren trabajar más el físico en ellas, ¿me entiendes? Principalmente las piernas. Ya conoces la tendencia en Cuba. Déjame saber en tu país quiénes van más a los gimnasios, los hombres o las mujeres. Y ya que estamos hablando de competencias y de las mujeres en el mundo del fitness, vamos a conversar con una de las competidoras en la categoría de Bikini Wellness de este año. Elizabeth, ¿cuánto tiempo tú llevas entrenando? Un alrededor desde que tengo 15, pero realmente en el fisiculturismo, 1 año. A ver, yo estaba hablando con tu esposo y él me dice que tú no eras así como eres ahora, que eras un poco gordita. Un poco no, gordísima.
¿Qué sacrificios son los que hay que hacer para poder tener un cuerpo fitness y para competir? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, sacrificio que hay que tener para el cuerpo fitness, una buena alimentación, sobre todo una dieta estricta y sobre todo un entrenamiento correspondiente. Cero dulce, cero cosas con gas y muchas cosas más. Por ejemplo, Cero bebida, cero trasnochadera. Estoy pensando qué te voy a decir en la alimentación, porque está dura esa pregunta. ¿tú comes normalmente en área? Sí, pero no está lindo decirlo así. ¿Cómo lo vas a decir? Claria, pollo y picadillo de soya. ¿Eso es lo que tú comes? Yo creo que el de soya se perdió. Picadillo mixto, el del cocinerito. y serían, bueno, en este caso yo me como 150 gramos de proteína por comida y 200 de carbohidratos por comida. Hago realmente 6 comidas al día. Supongo que para conseguir la proteína pasas trabajo. Un poco, pero se consigue. Todo el que llega a un gimnasio y nunca ha hecho ejercicios necesita un entrenador. Incluso sabiendo de ejercicios, si su interés es prepararse bien, lo va a necesitar igual porque éste puede ver de manera más objetiva las necesidades y problemas que uno pueda tener. ¿Cómo tú mantienes a Elizabeth en esa forma física? Elizabeth, ven para acá. No, muy fuerte, muy duro. Un entrenamiento muy fuerte. Sí, y principalmente no es más el entrenamiento, sino el tema de la alimentación. Una alimentación rigurosa, unas comidas a su hora, un sistema de vida muy estricto, porque es el tema de relacionar lo que es alimentación con el descanso, la quema de calorías alta, con la consumo, ahí tienes que jugar con las dosificaciones de la vida. Madre de 2 hijos, tú sabes, ¿no? Tengo que tantearla porque tiene que atender a sus hijos, tiene que llevar su entrenamiento, su alimentación, son cosas muy duras. Son cosas muy duras, pero bueno, todo con alimentación y proteína sana, que todo va aparte de ahí. Principalmente respetar su entrenamiento y la alimentación después de entrenar. No salir del gimnasio, que ir a un ejemplo, quedarse en la esquina hablando con alguien, con un compañero, es salir o traer su comida y comer durante el entrenamiento y adquirir su alimento, su proteína. O si no la tiene, salir desde el gimnasio, ir directamente a su casa y alimentarse para que normalmente puedan tener un desarrollo muscular, porque como tú haces una hipertrofia, el músculo necesita carbohidratos, claro, y necesita proteínas. Si no lo adquiere en un tiempo limitado, lo que puede es bajar, ¿me entiendes? No aumenta la masa muscular y otras cosas más. Y todo parte de ahí, de la alimentación sana. Si no tienes alimentación sana, no vas a tener un desarrollo. No podemos entrenar y tener un gran físico, una figura, alimentándote con pizza, no sé si tú me entiendes, panes. Tienes que tener tu proteína, garantizar lo que es el tema de la proteína. Si tú tienes tu proteína, vas a tener resultados. Y si respetas tu entrenamiento, también vas a tenerlo. Ya hablábamos de la importancia de un entrenador. Ahora, ¿el precio? Un entrenador personal en un gimnasio según. Por ejemplo, mira, en el caso mío, yo soy entrenador personal. Yo cobro 400, 500 pesos, según. Hay otros entrenadores que cobran 1.000, 800, 1.000, 1.200, según también quizás el confort del gimnasio, ¿entiendes? Pero bueno, en el caso mío, yo siempre le digo a la gente que vienen que quieren entrenar conmigo, ¿no? Que no se guíen tanto por el confort del gimnasio, ¿no? Y tampoco por el precio, ¿entiendes? Mientras que el entrenador sepa más o menos y sea bueno, ¿entiendes? Y logre el objetivo que el muchacho quiere. Es igual que si fuera con un entrenador que cobrara 1.000 pesos, 1.200. Cada cual cobra lo que, ¿entiendes? Pero bueno, en el caso mío, 400, 500, ahí estamos. Lograr un cambio físico lleva trabajo y dedicación, y tiempo. Hasta el árbol más grande comenzó siendo una pequeña semilla. La preparación para la competencia tiene sus particularidades. Ahora mismo nos encontramos en la fase de definición o etapa de corte en un fisiculturista, la cual es, por así decirlo, la etapa más difícil por la que pasa un atleta de bodybuilding, que es la de hay que vaciar todos los depósitos de glucógeno del músculo, que es la llamada fase de definición o depletación del todo. Estamos a 13 días de competir exactamente y es una etapa bastante difícil, ya que desde un periodo de tiempo atrás ya tú tienes que haber hecho una cierta variación en tu dieta específicamente con los carbohidratos, ¿me entiendes?
Debes de ir bajando los carbohidratos paulatinamente, no llevándote a cero, porque principalmente por mi genética, mi estructura física, no debo llevarme tanto a cero al límite, porque perdería mucha masa muscular. Iría con condición, pero no con tamaño, ¿entiendes? Si hay que llevar una y otra, entre otros aspectos que hay que variar en fisiculturismo, como por ejemplo la simetría, la vascularización y otra serie de normas en culturismo. Me gusta entrenar a esa hora, porque así también, o sea, yo trabajo, muchas veces llego cansado y tengo que, no sé, tomar una siesta para ir con un poquito más de energía y tal, y a esa hora me siento bien. También hay mucha gente, muy importante, que no se llenan tanto las máquinas, la gente como tal, no, o sea, no chocamos y no interferimos entre entrenamientos y uso de otro tipo de máquinas y tal. Y por eso me gusta entrenar a esa hora. Con respecto al entrenamiento de hoy, tuvimos un entrenamiento lineal, un entrenamiento sin mucha intensidad, debido a que como estamos en esta etapa competitiva, que estamos sin energía debido a la falta de carbohidratos, como bien dije anteriormente, que son el combustible, la energía del cuerpo. No tenemos mucha energía para entrenar, simplemente hicimos un ligero bombeo de las áreas musculares que, por ejemplo, que más déficit yo tengo para mi categoría. Y lo que hicimos fue entrenar a altas repeticiones, para así como sacar un poco más del glucógeno del músculo e ir un poco más secos, más apretados, y no fue nada especial. O sea, con respecto a la etapa de la llamada off-season, es un entrenamiento normal, un entrenamiento flexible, lo puede hacer cualquiera. Lo importante sí es llegar a la hipertrofia, llegando siempre al fryo, con las congestiones, llegando a apretar bien las zonas musculares que por ejemplo yo más déficit tengo, que vendría siendo lo que es la densidad de la espalda. Es un área que tengo que trabajar mucho, también en el área del pectoral, los hombros, que hay que seguirlos mejorando cada vez más. O sea, no es que no los tenga, sino que seguirlos bombeando para que vayan un poco mejor, con mejor redondel, o sea, más llenos, más secos, etc. ¿Eres el único competidor que hay en ese gimnasio? No, hay uno, pero, o sea, fue competidor, pero ya hace muchos años. Yo creo que la última vez fue en el 2003, si no me falla la memoria, que fue cuando compitió, pero de ahí para allá no ha competido más y no ha habido más competidores ahí, solamente yo. El fisiculturismo es el arte de moldear el cuerpo. Quita aquí, pon allá. Vamos a hablar de la comida, que es algo muy interesante en Cuba. Con respecto a la alimentación de un fisiculturista en Cuba, fuera de este periodo competitivo, es bastante dura, la verdad. No hay muchos recursos como para hacer una buena alimentación como tal. Yo, por ejemplo, muchas veces tengo que comer arroz o perritos o croquetas, o sea, cosas que no tienen un alto contenido proteico. Y se torna a veces difícil, o sea, sí se come pollos, un día más que otro, ok, pero no hay esa variedad de cosas como en otros países, ¿sabes? Aquí hay que acoplarse a lo que hay aquí, que es con perritos, jamonadas, embutidos y ese tipo de cosas. O sea, no hay gran variación. Hay quienes usan, no sé, boniato o papa, pero regularmente lo que más usamos es el arroz. Hay que irlo bajando gradualmente usando una pesa, midiendo las comidas, es lo que se llama. Pesar la comida, pesar los carbohidratos. Vamos a suponer, consumías 500 gramos de carbohidratos al día, o por comida, mejor dicho, y lo vendrías bajando gradualmente, por ejemplo, de 100. Estarías comiendo, en vez de 500, estuvieras comiendo ahora 250, y así van pasando las semanas, lo bajas a 200 y así 150, 100, hasta que probablemente te quedes en 50 o en nada, que no es mi caso. ¿Lácteos? ¿Hay lácteos aquí? No mucho, hay que comprarlo muchas veces por fuera y son bien caros y se acaban bien rápido también, y no sé, es complicado, es bien complicado. Lácteos, la leche como tal, es bien difícil, ¿sabes? Se come mucho, o sea, se come muy mal. O sea, si eres una persona que tiene dinero, que tiene buena adquisición económica, lo haces bien, pero si es una persona normal, que tiene un estilo de vida normal, no lo hace bien del todo. O sea, está el que se compra, por ejemplo,
un pomo de yogur, hay quien tiene esa posibilidad y hay quien se compra un pomo de refresco, no sé, gas, de esos, de los que se preparan en casa, de esos, ¿sabes? Es muy variable de persona a persona. De gimnasios como este salen los futuros campeones de las competiciones en Cuba, tanto de hombres como de mujeres. Las categorías masculinas de fisiculturismo van desde 65 kilos hasta más de 90. Para Men's Physique de menos de 1,75 centímetros de altura y más de 1,75. En esta categoría es donde compite Nolan. Para el caso de las damas, en este video solo nos centraremos en Bikini Wellness, donde compite Elizabeth. Lo cierto es que en las demás categorías faltan competidoras. Todas las divisiones tienen poses obligatorias. Después se hace una rutina individual donde cada competidor muestra sus poses favoritas, en las que mejor cree que se ve. Familia, bueno, acaban de ver las competencias. Díganme qué les pareció. El resultado: Elizabeth cogió tercer lugar en su categoría y Nolan repitió y cogió primero por otro año más. Ya vieron que a pesar de las limitaciones, las personas siguen luchando por lo que quieren, ¿no? Y de esos gimnasios salen sueños y se llegan a cumplir, a pesar de las limitaciones, que reitero que son muchas, con la comida, principalmente, que ustedes saben que en Cuba es una cosa que afecta bastante el tema de la comida. Cosas como la pechuga de pollo, que casi no se menciona en el video, cosas como la carne de res, cosas como el salmón, que en Cuba no se ve, el salmón en Cuba no se ve, son tan importantes para el desarrollo muscular y es lo que usan los competidores profesionales fuera de Cuba, pero cosas que aquí son bastante difíciles. Además de eso, los suplementos, que en Cuba se consiguen, no digo que no se consigan, pero hay que mandarlos a pedir de afuera porque aquí no se venden. Miren, ya le estoy dando una idea a esos emprendedores que están creando tantas MIPYMES, a ver si a quién se dedica a esto. La idea no es mala. Claro, habría que ver los precios que le ponen, porque si lo van a vender a lo mismo que vale en el mercado negro, entonces sencillamente no es negocio y es mejor mandarlo a buscar de afuera como se está haciendo hasta ahora. Para mí ha sido un placer traerles este video. No sé si anteriormente se había hecho otro así sobre los gimnasios en Cuba y sobre el fisiculturismo acá en nuestro país. De cualquier manera, si ustedes quieren que este video tenga segunda parte, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y déjenme también saber lo que piensan de lo que acaban de ver. No olviden dejar su like y compartir este video para que le llegue a más personas. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por acá abajo que dice suscribirse para que nuestro canal continúe creciendo. Familia, nos vemos en un próximo video.